¿Qué pasa? Bienvenidos. Este vídeo es simplemente una excusa para enseñaros un nuevo método de integración, un método de integración que creo que no es tan conocido. Pero como siempre vamos a intentar aprovechar el tirón para ver los distintos caminos que podemos seguir para resolver el mismo problema. Entonces en este vídeo vamos a resolver la integral del arcoseno de x por tres métodos distintos. Obviamente tenemos más métodos de resolución si atendemos a la expansión o el desarrollo en serie de potencias o a los métodos numéricos si tuviéramos una integral definida, etcétera. Pero vamos a centrarnos en métodos de integración. Vamos a ver dos métodos de integración estándar, integración por partes, integración por sustitución y un nuevo método. La primera forma, y creo que esta va a ser la más familiar para todos los que estamos aquí, va a ser resolver el arcoseno de x diferencial de x, digo la más familiar para este caso en concreto, obviamente, es resolver la integral por medio de integración por partes. Ya sabéis que en integración por partes tenemos que separar el integrando en dos trozos, uno que lo vamos a derivar, uno que lo vamos a integrar. Entonces, como nosotros el arcoseno no lo sabemos integrar, pues lo ponemos en la parte de derivada, en la parte que vamos a derivar. Y lo derivamos. La derivada del arcoseno, pues 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado, diferencial de x. En la diferencial de v, pues solo nos queda la diferencial de x, la integramos, pues la propia x. Y ahora ya podemos aplicar integración por partes. U por v, x arcoseno de x, menos la integral de v diferencial de u. Pues x por 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esta integral va a ser inmediata si nosotros transformamos este factor en una potencia, si lo escribimos en forma de potencia, x por arcoseno de x menos la integral de x por 1 menos x cuadrado. La raíz es exponente 1/2 y como va dividiendo, pues exponente negativo. Y ahora sí tenemos una estructura reconocible que es la de f' por f elevado a n, siempre y cuando aquí tengamos la derivada de la base de esta potencia. La base de esta potencia es 1 menos x cuadrado y su derivada es menos 2x. Como necesito un menos 2, lo pongo multiplicando y lo quito dividiendo. Ahora sí tengo aquí la derivada de esta potencia. Por lo tanto, sabemos integrar la potencia de una función, x por arcoseno de x, menos entre menos más, el 1/2 que está fuera de la integral lo conservo, y aquí sería 1 menos x cuadrado, elevado menos 1/2 más 1, pues 1/2, partido 1/2, 1/2 y 1/2 se va, aseamos un poquillo esta cosa de aquí y la tenemos. Más 1 menos x cuadrado, el 1/2 es la raíz, pues raíz de 1 menos x cuadrado, más la constante. Y tendríamos resuelta nuestra integral por medio de integración por partes, de nuestro primer método. Vamos a hacer un segundo método, que es utilizar sustitución. Arcoseno de x diferencial de x. Entonces, para hacer sustitución yo tengo que proponer un cambio de variable. Aquí dentro no tengo muchas opciones. Tengo el arcoseno de x, por lo tanto probamos con arcoseno de x. Tengo que despejar x, aplico seno a los dos lados de la igualdad, por lo tanto seno de t, seno del arcoseno son funciones inversas en la composición, por eso se me queda aquí una x, y ahora derivamos, derivada de x, pues la derivada del seno es coseno. Muy bien, aplicamos la sustitución, el arcoseno hemos dicho que era la t, y la diferencial de x, coseno de t diferencial de t. Aquí tenemos un producto de dos funciones, por lo tanto, lo natural o lo intuitivo es plantear una integración por partes. Parte de derivada, parte de integrar. Aquí siempre el polinomio parece más intuitivo ponerlo en la parte de la derivada, ya que si yo derivo un polinomio va perdiendo un grado y se va simplificando la función. Por lo tanto, el polinomio a la parte de derivar. Como el coseno lo sé integrar, pues no tengo ninguna obligación de ponerlo en la parte de la derivada. Si fuera una función que no sé integrar, pues ya me obligan a poner el polinomio aquí, pero mientras tanto, siempre que pueda simplificar, simplifico. Diferencial de u
pues la derivada de t diferencial de t. Y aquí la v, pues la integral del coseno va a ser seno de t. Puedo aplicar mis partes, u por v, t por seno de t, menos la integral de v diferencial de u, pues seno de t diferencial de t. Ahora, la integral del seno es inmediata, t por seno de t menos la integral del seno de t es menos coseno de t. Menos por menos, más coseno de t más cierta constante. Y nos toca deshacer el cambio de variable. Hemos dicho que la t era el arcoseno de x. T arcoseno de x. Pues arcoseno de x por seno del arcoseno de x más coseno del arcoseno de x más t. Y ahora, pues nada, simplificamos. Arcoseno de x es arcoseno de x. Seno del arcoseno de x es la propia x. Hemos dicho ya que son funciones inversas en la composición. Por lo tanto, x por arcoseno de x. Le damos la vuelta para no confundir si esta x está dentro o no está dentro del argumento. Y porque así parece una escritura pues más clara, ¿no? Más coseno del arcoseno, pues eso lo vamos a tener que resolver. Nosotros sabemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa vale 1. Si aplicamos, en lugar de al alfa, que es cualquier ángulo, aplicamos esta identidad trigonométrica al arcoseno de x, que aquí se comporta como un ángulo, pues sería seno cuadrado del arcoseno de x más coseno cuadrado del arcoseno de x igual 1. Pero ya hemos dicho que el seno del arcoseno es el propio x, por lo tanto de aquí tenemos x cuadrado más coseno cuadrado del arcoseno de x igual 1. Ahora solo tenemos que despejar. Coseno del arcoseno de x será 1. El x cuadrado pasa restando y el cuadrado pasa como raíz. Ya está. 1 menos x cuadrado. Raíz de 1 menos x cuadrado, más la constante. Esto es lo que justifica este paso. Y si os dais cuenta, esta expresión de aquí es la misma que esta expresión de aquí. Obviamente, sale la misma solución. Vamos a ver el tercer método, que es el que yo pienso que quizá no sea tan conocido. En pantalla estaréis viendo los créditos de este método. Vamos a contar un poco de dónde viene esta fantasía. Vamos a suponer que queremos resolver la integral de una función y que la vamos a resolver utilizando integración por partes. Tenemos una parte para derivar y una parte para integrar. En la parte para derivar, pues mi función. Porque si yo la supiera integrar, no tendría que aplicar ningún método, sería inmediata. La derivo, pues sería la diferencial de u, sería f' de x diferencial de x, y en la parte de la derivada solo me queda la diferencial de x, cuya integral es la propia x. Aplico integración por partes y tendría u por v, pues x por f de x, menos la integral de v por diferencial de u, x por f' de x, diferencial de x. Y ahora fijaros lo que proponen estos autores. Nosotros aquí tenemos que podemos llamar f de x igual a y. Por lo tanto, x va a ser f menos 1 de y. Y si nosotros derivamos desde esta función de aquí, tendríamos f' de x diferencial de x igual a diferencial de y. Esto es como un cambio de variable, pero utilizando la función inversa. Venimos y aplicamos esta sustitución a nuestro integrando que nos falta por resolver. Conservamos el primer sumando menos la integral de, fijaros, x es f menos 1 de y. Y f' de x diferencial de x es la diferencial de y. Ahora nosotros podemos llamar a esto, simplificar la notación y llamar como una g mayúscula, pues una primitiva de la función inversa de la función f. Y esto sería más una constante. Y así de sencillo, vamos a utilizar esto para calcular o resolver la integral del arcoseno de x, diferencial de x. Vamos a utilizar el método para resolver la integral y esta integral para ilustrar el método.
Entonces, ¿qué dice este método? Que yo tengo aquí que seleccionar mi función, que va a ser la y igual arco seno de x, obviamente esto es la función que estamos intentando calcular en la primitiva. Aquí vamos a seleccionar la función inversa será el seno de y, y tengo que calcular una primitiva del seno de y, es decir, que mi función, mi primitiva, va a ser de la función inversa. La integral del seno es menos coseno de y. Y que con eso ya tengo herramientas suficientes para resolver directamente esta integral. Hemos dicho, o el método dice que esto es x por f de x, que eso procede directamente de la integración por partes, x por f de x, arcoseno de x, menos la primitiva de la función inversa. La primitiva de la función inversa que es menos coseno de y. Menos por menos más coseno de y. Pero la y es el arcoseno de x. Arcoseno de x, más una constante. Bueno, coseno del arcoseno, ya hemos razonado antes cómo se resolvía, por lo tanto es raíz de 1 menos x cuadrado, de nuevo, y ya habéis visto que directamente x por arcoseno de x más raíz de 1 menos x cuadrado más c. Y bueno, ya habéis visto que por este método hemos llegado muchísimo más rápido a la solución. Y por mi parte ya está. Contadme qué os ha parecido este nuevo método. Decidme si ya lo conocíais de antes, si lo habéis probado con otras integrales y lo veis que es sencillo, adecuado, útil. Decidme cosillas en los comentarios y por mi parte, terminado. Gracias por atender y nos vemos a la próxima.